Bienvenidos a la presentación del libro de Juan Villegas. Yo voy a hablar un poquito de él. Como todos sabéis, nuestro vecino Juan Villegas no nació en Cartaya, nació en San Juan del Puerto y posteriormente, muy pequeño, se vino a vivir a Cartaya. Como todos sabemos, conocíamos a su padre, don Juan Villegas, profesor del colegio, maestro, y bueno, le destinaron a Cartaya y se vino muy pequeño a vivir aquí, así que prácticamente con 2 años viniste, ¿no? 2 años. Pues es de Cartaya. Al final eres de aquí, Juan. Cuando voy a San Juan digo que soy de San Juan. Claro, bueno, eso te viene bien. Cuando estás aquí, eres de aquí, cuando vas allí, eres de allí. Al final asiste allí. Es licenciado en Filología Romántica por la Universidad de Sevilla y máster en Historia comparada por la Universidad de Huelva. Ha trabajado como profesor de francés en el Instituto La Arboleda de nuestra localidad vecina de Lepe, dedicándose también de manera complementaria a la investigación y difusión de temas históricos de ámbito local y regional. Es autor de más de un centenar de artículos sobre historia y patrimonio, con especial atención a temas como las fortificaciones costeras, la evolución histórica de los señoríos onubenses, la religiosidad popular o la historia de las mentalidades. Es coautor de varios libros sobre la historia de Cartaya, la guerra de la independencia en el suroeste peninsular. Su último libro también lo presentó aquí en este mismo sitio, en el Centro Cultural. Versa sobre la Semana Santa de Sevilla de los viajeros francófonos bajo el título de La Pasión Francesa, que mucho hemos leído. Además, me gustaría resaltar, Juan, y agradecerte que él es un fiel colaborador de esta concejalía. Siempre participa cuando le pedimos colaboración para cualquier cosa, está dispuesto a colaborar con nosotros y desde aquí me gustaría agradecértelo. Y me gustaría destacar también su especial implicación en las exposiciones 6 siglos de fortaleza y esplendor mercenario. Hoy presenta un nuevo libro que recoge las andanzas de un oficial francés por tierras de Huelva y Sevilla entre 1810 y 1811. Está acompañado por don Cayetano Santana, filósofo y escritor, además su amigo, también vecino de Lepe, y bueno, agradecerle también su presencia y bueno, la presencia de todos vosotros a este acto que bueno, pone de manifiesto una vez más el compromiso que tiene esta concejalía y nuestra apuesta firme por la cultura, la lectura y la investigación. Así que nada, Juan, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa para cada vez que quieras y le voy a pasar la palabra a mi compañera Gemma. ¿Os podéis sentar por aquí? ¿Hay sitio aquí? Hay gente allí que pase. Está ahí, mira, aquí hay sitio y ahí también en la segunda fila. Y aquí también. Buenas tardes, doy las gracias también a todos los asistentes que hoy estáis aquí para compartir un rato que creo que va a ser muy ameno. Hablando con Juan Villegas los días anteriores a ver qué sitio decidíamos donde presentar este libro, teníamos dudas de si hacerlo en un lugar o en otro y al final decidimos que fuese aquí en la biblioteca pública, puesto que las bibliotecas públicas son las cunas de la cultura de un pueblo. Además nosotros desde la biblioteca fomentamos la lectura, pero además queremos que sea también un punto de encuentro entre personas que se mueven por los mismos intereses, la cultura y la lectura en particular. Entonces para nosotros la verdad es que es un gran placer contar contigo en la presentación de tu libro aquí en la biblioteca. Hoy le acompaña, en la presentación de su libro, le acompaña, como ha dicho Ana Macías, Cayetano Santana, que es un sin nombre... el don. Está bien. Yo lo he dicho sin don. Me ha parecido un nombre muy cercano, lo acabo de conocer, pero ya hasta hemos quedado para hacer una presentación aquí en la biblioteca.
Encantado. Él es filósofo y escritor de Lepe, y Juan y Cayetano se conocen desde hace muchos años, desde que eran jóvenes, bueno, tampoco tanto, porque todavía soy muy jóvenes, Bastante, pero bastante. en la época de estudiantil Te del agradecemos el instituto cumplido. se conocieron porque compartieron aula en el Instituto Rafael Reyes cuando todavía los de Lepe venían a Cartaya al instituto. Entonces ellos no han perdido nunca el contacto. Siguen reuniéndose periódicamente a tomar su cafelito y a hablar de literatura, pero sobre todo de la vida en general. Entonces yo creo que lo que vamos a disfrutar esta tarde es una charla de dos amigos de hace muchos años que han quedado, lo que pasa es que hoy tienen público, que vamos a escuchar todo lo que se van a contar, y van a charlar sobre la publicación del libro de uno de ellos. Entonces nosotros estamos deseando de escucharos. Y Ana y yo, si te parece, pues nos vamos a retirar y os vamos a os dejamos el espacio. con Soy vosotros. mutis por el foro. Por cierto, Cayetano tiene publicado uno de sus últimos libros, es un ensayo filosófico, Sabiduría portátil, que es lo que acababa de comentar, que hablando con él, pues nos parece muy buena idea que próximamente lo presentemos aquí en la Biblioteca de Cartaya. Así que estáis invitados para cuando sea esa presentación. Aparte de dos también. novelas, dos magníficas Tiene novelas. dos novelas, Las mujeres imposibles Y Madrid Canela, Canela, 1966. Que también merece que tengamos también, un encuentro. sí, sí. También hablábamos pronto. con él. Este libro, Las mujeres imposibles, está en la Biblioteca Provincial de Huelva. Es un lote que circula por las bibliotecas que tienen clubes de lectura. Cartaya tiene, como sabemos, el Club de Lectura del Rompido, y uno de mayores que, gracias a la colaboración con el Departamento de Servicios Sociales, hemos empezado a mover otra vez. Son personas mayores de aquí de la localidad que queremos que se lean el libro, y después hablaremos ya contigo y con el CAL, y a ver si se puede hacer un encuentro con autor también, que es una cosa muy interesante para hacer con los usuarios de la biblioteca. Magnífico. Pues nada, esperemos que nos guste la Y os charlita, que seguro dejamos la vamos la a mesa disfrutar. para los Sí. dos. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. La tiene. Antes de empezar, esos billetes se te van a caer ahí, eso dinero. Es que es difícil. Viene- Es difícil. Viene potente, viene. No sé si. Yo creo que digo, sí. Es para invitar después. No creo que más en el dinero de los sillones de la biblioteca de Cartaya, será de dinero humano, en este caso. No tanto, no tanto. Bueno, encantado de acompañar a Juan. La verdad es que sitio ahí. con tan magnífica ocasión como es la presentación de su libro, que he leído con detalle y con placer y con gusto. Juan y yo nos conocemos de la tierna juventud del instituto, y la verdad es que no hemos perdido el contacto y estamos ahora en estas lides, ¿no? de escribir. Bien, la obra Andanzas de un oficial francés por tierra de Sevilla, de Huelva y Sevilla, en ese orden, es una obra que, en fin, es unas memorias, y Juan ha hecho todo ese trabajo de traérnosla, traduciéndola, comentándola, analizándola, contextualizándola. La verdad es que he llegado a decir en un artículo que he publicado en el Web de Información, a propósito, reseñando la obra, que esta obra es como un dueto, porque nos regala las memorias de un ilustrado que escribe al final de sus días como memoria de unas notas que toma a pie de guerra, a pie de, en fin, de sus andanzas de juventud. Creo, Juan, que era con 22 años cuando estuvo Sí, aquí, cuando 22 estuvo aquí era añitos, un efectivamente. jovenzuelo de 22 años, Y aunque es en cierto que 22 años entonces Sí, sí, sí. no es por Yo cuestiones... creo que es bastante mayor, es decir, era un Evidentemente, adulto ya pero vamos, pero en de toda cualquier regla. caso era Sí, joven, ¿no? sí, son 22 años. Y en el retiro de su senestud, la verdad es que, respondiendo a una costumbre que entonces estaba muy en boga, pues escribe sus memorias, ¿no? Y esas memorias pues son un regalo, porque a la par que nos retrata, en fin, sus andanzas, sus peripecias, las circunstancias, pues vamos a conocer mucho, en parte. Lo que más nos puede interesar también de esta obra es que se localiza por aquí, por tierras de nuestra Huelva, y también muy cerca de Cartaya. Cartaya también está presente en ese momento. Aunque simplemente él solo la cita, Porque en Cartaya hay muy poquito. Sí, está ahí cerca, en Castillejo, ¿no? Digamos, Sí. y se nombra eso. Básicamente el Andévalo, muchos Castillejos y el Almendro, la costa de Huelva, fundamentalmente la zona de Canela, Ayamonte, y Moguer, Niebla, que es la zona por la que se mueven. Y Juan va a empezar, antes de que yo pueda entrar en diálogo con él, si os parece. Luego ya habrá tiempo de comentar cosas muy interesantes. Él quiere ponernos en situación y leernos
para que comprendáis un poco la obra. Yo creo que la lectura que nos va a hacer Juan como presentación va a ser el mejor pórtico para luego hacer este diálogo que queremos hacer. Bueno, no lo voy a leer, voy a comentarlo, Bueno, ¿vale? comentar. Para que os hagáis un poco la idea, como ha comentado Cayetano, efectivamente se trata de las memorias de un oficial llamado Joseph François Sanson, que unas memorias que no se centran en esta zona, es un manuscrito muy amplio. Que localizo precisamente mientras buscaba viajeros francófonos para el tema de la Semana Santa. Esto, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y localizo en la Biblioteca Central Militar, que está a su vez la Biblioteca Virtual de Defensa, un manuscrito que se llama 10 años de guerra, ¿os lo digo en francés? 10 années de guerre, así suena un poquito de... En España, en Alemania, en Bélgica, sous l'Empire, y un título mucho más largo, bueno, 10 años de guerra en España, en Alemania, en Bélgica, es decir, que las memorias de este hombre es por toda Europa, donde estuvo en un montón de sitios, ¿no? De ese manuscrito, yo, después de leerlo, veo que está incompleto y que deben ser aproximadamente, hay 3 tomos y deben ser aproximadamente 6 tomos. Por lo tanto, hay 3 tomos desaparecidos. Pero en uno de ellos me encuentro con la palabra Moguer. Y cuando aparece la palabra Moguer, ¡pum!, se enciende y efectivamente, bueno, pues veo que hay una secuencia desde, creo que era julio de 1810 hasta el año 1811, no recuerdo la fecha, en el libro está, yo soy muy malo para recordar la fecha. Y está día a día lo que él va viendo, las maniobras militares, todo eso, y los sitios por los que va pasando. Bueno, pues claro, yo no publico esos 3 volúmenes completos porque ahí hay información de muchísimos sitios de Europa. Entonces lo que hago es extractar aquellas partes referentes a las provincias de Huelva y Sevilla, que son las que me interesaban. Y bueno, pues había que transcribirlo, después había que traducirlo de un francés del siglo XIX que tiene muchos giros que no son exactamente los actuales, pero bueno, he hecho una traducción que creo que se deja leer y después al final hay un apéndice bastante amplio con todos los textos que se han utilizado en francés, los textos originales en francés, por si alguien no está de acuerdo con mi traducción, pues ahí están, y creo que la investigación tiene que ser así, tenemos que poner a disposición de otros compañeros que puedan mejorarla, matizarla y tal. Bueno, pues os comento, este señor, Joseph François Sanson, este hombre nace un año antes de la Revolución, 1788. Así que toda su infancia se desarrolla en pleno cambio, en pleno tránsito del mundo antiguo al mundo que instaura la Revolución Francesa y posteriormente Napoleón como personaje que consagra los logros de la Revolución y estabiliza el ascenso de la burguesía. Cambia todo a partir de ahí. Bueno, pues es un producto de esa sociedad, Joseph François Sanson. ¿Y qué pasa? Bueno, pues estudia en la escuela militar, la que está en el campo de Marte, la Torre Eiffel, el campo de Marte, la escuela militar, que es donde también se forma Napoleón. Lo que pasa es que él es más pequeño que Napoleón. Napoleón es su gran referente. Ingresa en el ejército francés y después de unas andanzas también en otras unidades, acaba en el 28 de Infantería Ligera, que es uno de los regimientos que integran el ejército del mediodía del mariscal Soult, que es el que conquista Sevilla en 1810. Entonces ahí es donde empieza su andanza por aquí. Y se dedica a apuntar cosas, no escribe el texto final, no lo escribe en ese momento, pero sí a apuntar, a llevar sus notas, efectivamente. Bueno, pues tiene que actuar en la Sierra de Huelva, tiene que actuar en el sur de Badajoz, en la zona sobre todo en la zona del Condado, porque los franceses en 1810, claro, en 1808 prácticamente nuestra zona no ve un francés ni de lejos, porque los franceses prácticamente actúan en la zona de Ayamonte y de Portugal, pero en 1810 conquistan Sevilla y llegan hasta Niebla, establecen sus bases en Niebla, Moguer, Lucena, toda esa zona es zona de ocupación francesa. Y nuestra zona, del Tinto hacia el oeste,
pues es una zona de ocupación intermedia, digamos. Los franceses cuando quieren entran sin problema porque tienen una caballería muy potente y entran y hacen requisas, saqueos, lo que sea, pero vuelven otra vez a sus bases. Y la infantería también recorre toda la zona, y ese es un poco el contexto en el que se establece la obra. Porque habría que decir que hay como lo que conocemos la guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, los militares españoles, en torno a Ballesteros, creo recordar, y el general Ballesteros, pues acosan a las tropas, digamos, para hacerle la vida imposible, y esta zona nunca llegó a estar, como has comentado, completamente, digamos, conquistada, ¿no? Y sí. Creo que Canela era ese reducto inexpugnable, la isla de Canela, y también me parece que, bueno, no vamos a entrar en la gran política, porque creo que el contexto histórico tiene que ver con Portugal, con Inglaterra, ¿no? Como aliada de Portugal, claro, y el intento de Napoleón fue de conquistar España. Bueno, pues sabemos cómo fue, ¿no? Engañando de alguna manera sus pretensiones y demás. Y luego, una vez aquí, pues la verdad es que con los soldados, curiosamente, vamos a empezar con lo que es el libro de Juan, en el sentido siguiente. Sevilla es la ciudad donde está el ejército, de alguna forma, tiene cabeza, ¿no? El ejército en la zona. Sí, es la gran base. Y de alguna manera, Sevilla, vamos a empezar, Juan, por ahí, es que se produce lo siguiente. Los soldados aman estar en Sevilla, porque claro, Sevilla es un encanto romántico, la Andalucía, vivir en Sevilla, la obligación de ser acogidos, de vivir en las residencias, ¿no? que de alguna manera tenían que ofrecerle. Los oficiales al menos. La tropa vivía en conventos, normalmente desamortizados y tal, pero en el caso de Sansón, vive con un notario en la calle San Eloy. Él comenta que es algo así como agasajado o tratado con familiaridad. Y entonces, en ese momento, pues digamos que vive una vida, podríamos decir, regalada, frente a cuando tiene que salir de Sevilla y estar en campaña, porque tiene que ir por tierras de la Sierra de Huelva, acosando, en fin, por los acosos detrás de Ballesteros y de las tropas españolas, claro, y también aquí, ¿no? Digamos, hacia Huelva. Entonces, en el libro se recoge, pues la verdad es que verdaderas contradicciones. ¿Por qué? Porque en los pueblos pequeños, la soldadesca no son los jefes militares. La soldadesca, de alguna manera, están mal pagados, y tarde y mal pagados, y hay atropello, hay en fin, esquilman los bienes. La verdad es que hay toda una rapiña, ¿no? Y un abuso de los pueblos. Que eso además venía de arriba directamente. O sea, la consigna de Napoleón era que el ejército tenía que suministrarse en el sitio, claro, sur place. Claro. Con lo cual, claro, eso hacía que hubiera un derecho, digamos, militar de esas tropas para saquear, vamos, para apropiarse de los recursos, ¿no? De los recursos. La línea entre mantenerse o sostenerse con los recursos del sitio y la rapiña es muy débil. Muy débil, muy débil. Y efectivamente los franceses, bien que actuaron pasando esa línea, ¿no? Se da la anécdota de que los propietarios de las casas o de los bienes, de los pueblos, digamos que recurrían a los jefes para alojarlos en su casa como defensa de que la soldadesca no los atropellase, no los esquilmara. Sobre eso creo que podíamos comentar un pasaje que es impagable, porque hay algunas escenas que son realmente de la vida cotidiana, directa. A ver si lo tengo aquí cerca. Un segundito, cuando entran en la casa y hay 50 mujeres. Ah, sí, ese no tengo localizado yo. A ver si lo tengo por aquí, un segundito. Aquí, dice, estas son palabras de Sansón traducidas por mí. Dice, las puertas estaban cuidadosamente cerradas. Esto es en el Almendro, en el Almendro. Mi campesino, porque iba con un campesino de allí, que lo había localizado para que lo llevara por el pueblo, llamó. Una anciana, su madre, asustada con el ruido, no se atrevía a abrir, pero al reconocer la voz de su hijo lo hizo finalmente. Mi asombro fue mayúsculo al poner el pie dentro de la casa y ver a unas 50 mujeres arrodilladas rezando. Imaginaros la escena, ¿no?
hice notar mi sorpresa a mi anfitrión, que me dijo que estas mujeres eran sus vecinas, las cuales, confiadas en que algún oficial superior elegiría esta vivienda, al ser la más lujosa, se habían venido a refugiar en ella con la esperanza de estar más protegidas. Porque se entiende que los jefes pues tenían otros criterios no tan salvajes como la propia soldadesca, ¿no? La anciana madre, y esto es otra escena que yo además la visualizo, la anciana madre, llorando a lágrima viva, me tomó de la mano para desde su huerto enseñarme su molino. Si conocéis un Castillejo, recordad los cabezos y los molinos, ¿no? Su molino que ardía sobre el monte. Pero ¿qué podía hacer yo para detener estos estragos? Es decir, el molino ardiendo de noche, imaginaros la escena, la mujer que lo perdía todo, las 50 vecinas que se habían refugiado allí rezando. ¿Por qué incendiaban los molinos? Pues muy sencillo, porque los molinos de Castillejo y el Almendro eran donde se producía la harina que luego en barcos desde esta zona, que no estaba totalmente controlada por los franceses, iba a Cádiz y sostenía el asedio de Cádiz. Por eso los franceses no conseguían cerrar el asedio. ¿Y por qué entraban fácilmente los barcos? Porque los aliados ingleses, la flota inglesa, protegía. Y los franceses desde Trafalgar habían perdido prácticamente su potencial marítimo, ¿no? Entonces, eso nos inserta el Andévalo de Huelva perfectamente en el momento... Huelva surtía Cádiz. Ahí está, justamente. Entonces, bueno, pues es una escena creo que muy plástica y que nos demuestra la vida cotidiana y las desgracias que sobre este tema, aunque no está en el libro porque es de otra investigación anterior, en Villanueva de los Castillejos y en el Almendro los franceses entraron 17 veces. No quiere decir que todas fueran saqueos, pero cuando entraban, como mínimo, requerían suministros, ¿no? Y en Cartaya tengo localizadas 6. Una de ellas, un saqueo muy conocido que se produce porque en Monteluna disparan contra la tropa y matan a un oficial francés. Entonces hay una orden de degüello y saqueo. La orden de degüello no se ejecuta al final porque el Cabildo de Cartaya dice que procede del Epe, o sea que los tiros procedían del otro lado del Piedra, ¿no? Pero claro, pero tiene una justificación. Si no han procedido del término, no se puede achacar efectivamente. Entonces, lo que sí se mantuvo fue la orden de saqueo y el pueblo quedó hecho un desastre, ¿no? La guerra de la independencia fue para estos pueblos un azote tremendo, que después si queréis contamos algunas cosas más. Sí. La verdad es que, volviendo un poco al hecho de ser acogidos en Sevilla como ciudad pacificada y ocupada de forma civilizada frente al saqueo de los pueblos, pues estaba la figura, como conoceréis, de los afrancesados, ¿no? Es decir, gente que por ideas estaban más cercanas a los franceses que a la triste realidad española, en el sentido de que se veía una nación, España, una nación que tenía, en fin, algo así como el yugo del clericalismo o de la falta de progreso, de ilustración. Entonces los franceses... De la Inquisición. La Inquisición, la herencia de la Inquisición, la pervivencia de la Inquisición. Entonces los franceses, de alguna manera, en esta especie de venta ideológica, podríamos decirlo así, o de justificación ideológica, eran los portadores de esos grandes valores que son los valores de la ilustración, de la igualdad, del igualitarismo, del nuevo régimen, de la revolución, y Napoleón, pues algo así como el gran heredero que a través de su valía como gran hombre, pues como emperador, va a ser capaz de llevar, bueno, entre comillas, ¿no?, de estas justificaciones ideológicas. Claro, entonces tenemos una gran contradicción, porque claro, los ideales de la revolución son la libertad y la igualdad, y esos son los fines, ¿no, Juan? Pero tristemente los medios que utiliza es la ocupación de un país, la guerra, el esquilmar las propiedades. Entonces, esa es una de las grandes contradicciones. Y lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el propio Sansón va a reflexionar sobre claro, porque hay que pensar que este oficial tiene 22 años cuando está por aquí, pero cuando él escribe sus memorias, pues debe tener en torno a los 60 aproximadamente, ya está retirado. Él muere en 1850
Y claro, sus puntos de vista no son ya los mismos. Él dice que el fanatismo, él critica el fanatismo, pero el fanatismo que tenían los clérigos españoles ultramontanos que llevaban a la sociedad completamente el antiguo régimen, oprimida y tal, critica ese fanatismo, pero también critica su propio fanatismo. Es decir, el imponer esas ideas de la libertad, de los derechos del hombre y del ciudadano y tal, imponerlos a la fuerza, imponerlos por medio... es decir, quitar unas cadenas poniendo otras, ¿no? Sí, y ese fanatismo de juventud él lo puede percibir cuando ya es de alguna forma comandante, es decir, anciano o maduro, que escribe las memorias, que analiza, además unos hechos, Juan, que se van a producir, y es que el mismo ejército francés que nos ocupó con la justificación de napoleónica, digamos, de los ideales revolucionarios, va a volver a España, a ver si tú me ayudas en esto, sí. Va a volver a España con el intento de restaurador, ¿no? En 1823. Claro, y Sansón percibe justamente que el mismo ejército, bueno, él adoraba a Napoleón, él creía en todos los ideales que justificaban que él iba como soldado a España a una gran misión justificada y demás. Por cierto, también, como sabéis, en esta época la milicia, ¿cómo se dice?, de pago, lo que es la carrera militar, sí. Profesional, era el medio de ascenso social. Él llegará a comandante, me parece, al final de sus días. Termina como comandante. Y claro, él no era noble, pero sí que, bueno, la revolución trajo también este nuevo ascensor social, ¿no? Que claro, era la milicia, ¿no? La milicia, sí, eso se ve muy bien en una obra de Stendhal, Le Rouge et le Noir, donde rojo y negro. Sí. Es que como está aquí mi amiga Bella, me gusta que de vez en cuando haya compañera de francés en el Instituto de la Rueda. Recuerdo algo, y tú además te recuerdas las clases, estuvimos en clases de francés, porque en aquella fecha éramos más de francés que de inglés, ¿verdad? Sí. ¿Qué estaba diciendo? Que se me ha ido. No, que es la contradicción de los dobles ejércitos, ¿no? Efectivamente, que hay que entender que en el antiguo régimen, la Francia de antes de la Revolución y por supuesto la España de mucho tiempo después, estaba dominada por la aristocracia y el ejército estaba copado, los mandos del ejército estaban copados por los aristócratas y prácticamente las clases sociales, o sea, no podemos llamar clases, eran todavía estamentos, son estancos y no hay manera de progresar socialmente. Entonces la llegada de la Revolución, con todos sus excesos, que se dulcifica luego con Napoleón y con el imperio, a pesar de que Napoleón se le va la cabeza y se convierte en un gran emperador y tal, pero lo que hay por debajo es cierto igualitarismo, no podemos pensar en el igualitarismo actual, pero sí una igualación de las posibilidades de ascender, sí, y la milicia es eso. Se suele decir que los estamentos son ¿cómo se dice?, estables y no hay ascensor social, pero las clases son móviles. Las clases con la revolución burguesa son móviles, tú puedes ascender. Efectivamente. Porque con el dinero, con tu valía, es decir, eso es una conquista moderna. Este hombre es un ejemplo, este hombre es un ejemplo, es de nacimiento completamente humilde y sin embargo tiene una carrera militar destacada y tiene sobre todo en sus últimos tiempos, él participa incluso en la conquista de Argelia por parte de Francia en 1830 y algo, que es cuando ya es comandante, poco antes de su retiro. Y entonces, claro, esa Francia es muy diferente de la que había vivido la generación anterior a él. Por lo tanto, el retroceso, cuando la caída de Napoleón, después de la caída de los 100 días particularmente, y la vuelta a la restauración borbónica, lo que supone es el hundimiento de todo ese Estado, no le llamo igualitario, pero entendedme que no es exactamente el hundimiento de todo ese edificio social. ¿Y qué es lo que pasa? Que los soldados como Sansón, que habían formado parte del ejército napoleónico, son rebajados, le llaman los demisoldos, los medios sueldos, los convierten en unos parias prácticamente, y bueno, lo pasan mal. Al final tienen que jurar lealtad al rey, al nuevo rey, y en fin... Son reabsorbidos por el sistema. Efectivamente, de alguna forma, ¿no? Y lo que comentabas de 1823, la Constitución de Cádiz, durante el trienio liberal, se pone en funcionamiento, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que
en Francia en esa época domina el régimen borbónico y hay una alianza por la que el duque de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis, entran en España, invaden el país para reponer a Fernando VII en todos sus poderes, ¿no? Y anulan la Constitución. Bueno, pues aquí está otra vez Sansón, que como es militar, pues tiene que venir a defender justo lo contrario que había defendido anteriormente. Y como anécdota, no sé si recuerdo bien, pero se va a encontrar con el general español Ballesteros, es decir, que era su enemigo en la Primera Guerra, y ahora lo trata, convive y bueno, y lo admira, en parte comprende por qué los españoles estaban obligados a luchar contra los franceses. Claro. Hay aquí toda una especie de peripecia vital, ¿no? De que él se da cuenta. Que por eso yo he llamado a un filósofo, porque en la obra hay mucho de historia, pero hay mucho de pensamiento y de reflexión. Sí. Yo le tengo puesto por aquí el destino, ¿no? Y os voy a comentar esto del general Ballesteros. El general Ballesteros era uno de los jefes del ejército del condado, le llamaban el ejército del condado, aunque realmente el condado estaba ocupado por los franceses. Era el ejército que operaba por esta zona nuestra. Básicamente sus cuarteles generales estaban en Castillejos y en el Almendro, y también la zona que hemos comentado de Canela, ¿no? Bueno, pues el general Ballesteros y sus tropas, el sistema de combate no era el enfrentamiento directo y abierto, porque ahí tenían todas las de perder. El hostigamiento, quizás. Claro, era el hostigamiento por medio de escaramuzas y tal. Solo hay constancia en nuestra zona de una batalla grande que le plantean abiertamente a los franceses, que es la batalla de Castillejo, de la que publicamos hace algunos años otro libro, en la que 5.000 españoles se enfrentan con unos 7.000 franceses, con derrota española pero honrosa, en fin, bueno, es otra historia. Y el general Ballesteros, que había sido el gran, las chinitas en el zapato del ejército francés, de donde estaba este señor, que circula por todo el territorio, que los hace perseguir y tal y cual, bueno, pues él se encuentra en 1823 en Cádiz al general Ballesteros, que ha caído en desgracia de Fernando VII. Y, vivir para ver, ¿no? Porque claro, bueno, y el otro general, el Francisco Copons, también la misma historia, que fue el que además fue a recibirlo cuando termina la guerra, en 1814, va a recibir a Fernando VII y le hace jurar la Constitución, cosa que Fernando VII no le perdonó nunca. Bueno, pues los dos acaban mal. Los dos acaban, uno encarcelado y el otro exiliado. ¿A dónde mandan desde Cádiz? Está en Cádiz Ballesteros y se encuentra con Sansón. Y van en el mismo barco a París, o sea, a Francia, exiliado, Ballesteros. Y dice, no lo encuentro ahora mismo, pero dice, y al final este general murió en París, muy cerca de mi casa. Lo que es el destino. Al final, Ballesteros y Sansón, a 100 metros, 200 metros, lo que fuera, en París, después de todo lo que habían pasado por las sierras y por el condado y por el Andévalo. Yo creo que la lección hay que sacarla porque es una lección de vida, ¿no? En realidad, yo pienso que el tiempo, en fin, a veces, como se dice, hace relativo muchas cosas, ¿no? No es lo mismo estar en una situación que en otra, en fin, y todas las ideas. Quería comentar que la guerra, con todas sus penurias, pues no deja de ser humana, ¿eh? Cuando dicen la guerra es inhumana, bueno, es una forma de hablar, porque la guerra es muy humana. Entenderme, ¿no? El sentido que doy aquí a inhumano y humano. Es filósofo. Pero él dice en su libro que todos somos filósofos. ¿No? Bueno, pero yo no voy a hablar aquí en mis libros. No, pero lo digo para que entiendan las vueltas que tenemos que dar algunas veces. Si no me voy a dislocar, ya me es difícil hablar del tuyo ahora. Entonces vemos la figura, curiosa figura, de unas mujeres que van con el ejército francés, mujeres, sobre todo mujeres, ¿verdad, Juan? Sí, son las llamadas cantineras. Sí. Cantineras. Y estas mujeres se dedican justamente a algo tan humano como hacer negocio con la guerra. Es decir, proveen a los soldados de lo que necesitan, compran lo que ellos roban, entre comillas, robar. Si los soldados no roban, los soldados se apropian de cosas, es otra lógica. Y entonces pues le surten de lo que necesitan. Entonces estas mujeres son, como podríamos decir, grandes mercaderes, ¿no? Que viven alrededor de la tropa. Así que vemos que, en fin, que la guerra, con todas sus penurias,
pues tiene todo esto que estamos comentando, ¿no? La Sevilla civilizada, donde los militares franceses están regaladamente de fiesta, están disfrutando de Andalucía, de la belleza de la ciudad, de las mujeres, de las fiestas y demás. Y ahora vemos también un poco que estas mujeres, pues, en fin, acompañan este tipo de contradicciones. El libro está lleno, porque hemos hablado ya de algunas, y esta es otra, ¿no? Es decir, la guerra no anula la necesidad de que, digamos, iba a decir, del comercio incluso en otros contextos, o del intercambio, o de que hay momentos para la guerra y hay momentos luego para... Por ejemplo, para ser acogidos en las casas que estaban obligados, para conocer en fin, convivir con el paisana, con los paisanos. En fin, estamos ante un libro que tiene toda esa riqueza. Sobre la figura esta de las cantineras, yo no tenía ni idea, no había escuchado nunca eso. De hecho, cuando me encontré con la palabra en francés, que es muy similar, cantinière, me costó trabajo traducirla como tal, porque yo me imaginaba una cantina. Y entonces investigué un poco y hay un par de estudios que efectivamente le llamaban cantineras y se encargaban de ese trapicheo, de ese comercio, porque hay que entender que el militar francés estaba a dos velas. O sea, podemos pensar que era el ejército más profesional de Europa, pero estaban pagados fatal, los pagaban muy tarde, muy mal. Entonces, claro, ellos se buscaban la vida. Comida, los ranchos eran fatales. Entonces, bueno, pues esto era una manera de, pagándole una moneda a estas mujeres, obtener esas cosas. Incluso el tema de los uniformes, o sea, los uniformes que ellos lo llevaban muy a gala de estar perfectamente uniformados, pues no les suministraban repuestos, con lo cual los uniformes se rompían y ellos eran los que tenían la obligación de buscarse la manera de que, dice por ahí uno, dice, hacíamos los pompones con piel de cabra, con las ropas de las aldeanas nos hacíamos nos remendábamos ¿cómo se llaman? Las casacas, justamente, o el famoso chacó, el que aparece por ahí en algunas imágenes. Bueno, hay que decir que estas imágenes no son del manuscrito, el manuscrito no tiene imágenes. Yo me he ido a la época y he encontrado algunas imágenes, en particular en una obra de Abel Hugo, que es el hermano de Víctor Hugo, que es un tratadista militar y es una historia militar tremenda, de todas las hazañas de los franceses en el siglo XIX, y aparecen estas imágenes que son contemporáneas. Bueno, pues se tenían que buscar la vida, y estas cantineras lo que hacían era despojar a los cadáveres, porque, a ver, si el chacó del que está muerto está bueno, pues ¿cómo lo voy a dejar allí? Yo más bien, yo pienso que los soldados a veces lo podían despojar y ellos comprar y vender, ¿no? Sí, pero y las propias cantineras también, ¿no? Los soldados, me imagino sí, yo incluso hay un pasaje que es en Castillejo, en el momento del primer enfrentamiento en Castillejo, en el que un amigo de ellos lo dan por muerto y se van y vuelven al día siguiente y resulta que no estaba muerto, que estaba todavía vivo. Pero las cantineras lo habían despojado de todo, estaba desnudo, estaba muerto de frío, o sea, escenas súper crudas de eso, de cómo la vida al final tiene momentos para una cosa y para la otra, ¿no? Y la guerra efectivamente demuestra muchas veces esas miserias en grado sumo, ¿no? Española, más bien. Solían ser españolas. Y claro, ten en cuenta que esto es Sevilla, se organiza desde Sevilla. Muchas veces vendrían directamente con las tropas desde Sevilla, porque los sevillanos, también hay que entender otra cosa. No conocieron la guerra como los pueblos. Bueno, hubo una gran batalla en el puente de Triana, pero fue ya en el momento en que se les expulsa, ¿no? Que hay que entender que cuando ocurre la invasión de Sevilla, la invasión de Andalucía, a ver, nadie sabía que eso iba a durar 2 años nada más, que la ocupación iba a ser 2 años. Napoleón era el que iba a cambiarlo todo, Europa entera. El antiguo régimen había caído, se acabó todo. Entonces todo el mundo se fue acoplando a ese sistema. Los ilustrados, que hemos comentado, el notario don Félix Morán, que es un personaje increíble, era de buena fe, era afrancesado, admiraba a los franceses. Y dice,
Y Napoleón, que había sido su ídolo, sin embargo, no podían entender cómo Napoleón ahora imponía las cosas de esa manera, les ponía cadenas, mandaba saquear o autorizaba el saqueo. En fin, es un poco ese... Sí, la época es... justamente el hecho de que estemos ante unas memorias, hay que comprender que en la época las memorias llevan un tiempo en absoluto, podríamos decir... se escriben muchas memorias en Francia, yo creo que en la estela de Chateaubriand, que es el gran memorialista francés, ¿no? Una obra impresionante que son sus memorias de ultratumba, ¿no? Si no le cambio el nombre ahora mismo, me parece que se llama así, memorias de ultratumba. Entonces, ese espectacular documento literario que es los volúmenes de Chateaubriand, que cada vez están más prestigiados como obra literaria inmensa, pues sirve de modelo a este ilustrado. Y él quiere también hacer sus memorias. Era muy típico que un noble como Chateaubriand, que había sufrido terriblemente la revolución y que estaba, en fin, que había, en fin, contemplado lo que se está produciendo en este siglo, ¿no? Se está produciendo, como Juan ha dicho, el colapso del antiguo régimen, y entonces viene un tiempo nuevo que de alguna manera, pues lleno de la palabra libertad y sobre todo igualdad, va a intentar superar el mundo antiguo, pero claro, lo va a hacer al precio de la guerra, de unos enormes costes, porque estamos ante, en fin, un choque terrible del mundo moderno. El parto del mundo moderno va a estar lleno de guerras, ¿no? Y claro, Chateaubriand y José Sanson son conscientes de que están viviendo un tiempo único, y entonces escribir las memorias de ese tiempo único como testigos, ¿no? Testigos de ese tiempo único, pues es algo que en fin, que ellos son conscientes de ello y quieren dejar constancia. Y fijaros cómo él pues va tomando esas notas, porque de alguna manera está, digamos que está de moda las memorias, ¿no? Y él sabe que algún día tendrá sentido poner en orden esas notas. Entonces, en la obra de Juan se dan cita tres tiempos, ¿no? El tiempo de los hechos, 1810-1811, en nuestra Huelva y Sevilla, el tiempo del joven Sansón, el tiempo en el que este anciano ilustrado, comandante retirado en su senectud, escribe las memorias, que muchas veces son justificativas y demás, y claro, pues de algunas maneras... Él intenta justificar... Claro, todo y esto explicar lo que ha vivido y por qué se ha vivido, y sacar de eso lecciones en torno a... Yo he dicho a veces a la condición humana, porque está ahí, pero también está el tiempo actual en el que Juan nos ofrece la obra. Entonces yo quiero felicitar a Juan porque él escribe muy claro, él escribe muy bien, él está haciendo ahí un análisis, una contextualización que es muy de agradecer, ¿vale? Yo tengo que decir entonces que si el libro se lee cuando se lee a Sansón y tenemos un documento del siglo XVIII con ese lenguaje, en fin, magnífico y de agradecer, como sabéis, pues también está en lo que hace Juan. Entonces nos trae un documento, nos lo ofrece, nos lo traduce, lo contextualiza, lo analiza, y encima pues tenemos que, en fin, sacamos pitanza, ¿no? Porque nos enriquece muchísimo las reflexiones que hay. A ver, yo quiero... La literatura también, ¿no? Yo lo hago con una intención. Bueno, primero lo hago porque me gusta. Pues eso es lo primero. Si no me gustara, no me pegaba los lotes que nos pegamos, tú sabes lo que es. Somos masoquistas. Pero lo hago como una aportación más al conocimiento de un periodo que en nuestra zona pues todavía está poco conocido. Hay gente que ha hecho ya grandes cosas sobre la guerra de la independencia. Ni soy el primero ni voy a ser el último. No sé, María Antonia Peña, la rectora, es una gran especialista y tiene un par de publicaciones, vamos, increíbles, ¿no? José Saldaña de Ayamonte, precisamente él estudia mucho toda esta relación de la frontera, porque los portugueses y por el Andévalo... Yo creo que la lección hay que sacarla porque es una lección de vida, ¿no? En realidad yo pienso que el tiempo, en fin, a veces, como se dice, hace relativo muchas cosas, ¿no? No es lo mismo estar en una situación que en otra, en fin, y todas las ideas. Quería comentar que la guerra, con todas sus penurias, pues no deja de ser humana, ¿eh? Cuando dicen la guerra es inhumana, bueno, pues es una forma de hablar, porque la guerra es muy humana.
entenderme, ¿no? El sentido que doy aquí a inhumano y humano. Es filósofo. Pero porque él dice en su libro que todos somos filósofos. ¿No? Bueno, pero yo no voy a hablar aquí en mis libros. No, pero lo digo para que entiendan las vueltas que tenemos que dar algunas veces. Si no me voy a dislocar, ya me es difícil hablar del tuyo ahora. Entonces vemos la figura, curiosa figura, de unas mujeres que van con el ejército francés, mujeres, sobre todo mujeres, ¿verdad, Juan? Sí, son las llamadas cantineras, sí. cantineras. Y estas mujeres se dedican justamente a algo tan humano como hacer negocio con la guerra. Es decir, proveen a los soldados de lo que necesitan, compran lo que ellos roban, entre comillas, robar, si los soldados no roban, los soldados se apropian de cosas, es otra lógica. Y entonces pues le surten de lo que necesitan. Entonces estas mujeres son, como podríamos decir, grandes mercaderes, ¿no? Que viven alrededor de la tropa. Así que vemos que, en fin, que la guerra, con todas sus penurias, pues tiene todo esto que estamos comentando, ¿no? La Sevilla civilizada, donde los militares franceses están regaladamente de fiesta, están disfrutando de Andalucía, de la belleza de la ciudad, de las mujeres, de las fiestas y demás. Y ahora vemos también un poco que estas mujeres, pues, en fin, acompañan este tipo de contradicciones. El libro está lleno, porque hemos hablado ya de algunas, y esta es otra, ¿no? Es decir, la guerra no anula la necesidad de que, digamos, iba a decir, del comercio incluso en otros contextos, o del intercambio, o de que hay momentos para la guerra y hay momentos luego para... Por ejemplo, para ser acogidos en las casas que estaban obligados, para conocer en fin, convivir con los paisanos. En fin, estamos ante un libro que tiene toda esa riqueza. Sobre la figura esta de las cantineras, yo no tenía ni idea, no había escuchado nunca eso. De hecho, cuando me encontré con la palabra en francés, que es muy similar, cantinière, me costó trabajo traducirla como tal, porque yo me imaginaba una cantina. Y entonces investigué un poco y hay un par de estudios que efectivamente le llamaban cantineras y se encargaban de ese trapicheo, de ese comercio. Porque hay que entender que el militar francés estaba a dos velas. O sea, podemos pensar que era el ejército más profesional de Europa, pero estaban pagados fatal. Los pagaban muy tarde, muy mal. Entonces, claro, ellos se buscaban la vida. Comida, los ranchos eran fatales. Entonces, bueno, pues esto era una manera de, pagándole una moneda a estas mujeres, obtener esas cosas. Incluso el tema de los uniformes, o sea, los uniformes que ellos lo llevaban muy a gala de estar perfectamente uniformados, pues no les suministraban repuestos. Con lo cual los uniformes se rompían y ellos eran los que tenían la obligación de buscarse la manera de que, dice por ahí uno, hacíamos los pompones con piel de cabra, con las ropas de las aldeanas nos hacíamos nos remendábamos ¿cómo se llaman? Las casacas, justamente. O el famoso chacó, que aparece por ahí en algunas imágenes. Bueno, hay que decir que estas imágenes no son del manuscrito. El manuscrito no tiene imágenes. Yo me he ido a la época y he encontrado algunas imágenes, en particular en una obra de Abel Hugo, que es el hermano de Víctor Hugo, que es un tratadista militar y es una historia militar tremenda, de todas las hazañas de los franceses en el siglo XIX, y aparecen estas imágenes que son contemporáneas. Bueno, pues se tenían que buscar la vida, y estas cantineras lo que hacían era despojar a los cadáveres, porque, a ver, si el chacó del que está muerto está bueno, pues ¿cómo lo voy a dejar allí? Yo más bien, yo pienso que los soldados a veces lo podían despojar y ellos comprar y vender, ¿no? Sí, pero y las propias cantineras también, ¿no? Los soldados, me imagino incluso hay un pasaje que es en Castillejo, en el momento del primer enfrentamiento en Castillejo, en el que un amigo de ellos lo dan por muerto y se van y vuelven al día siguiente y resulta que no estaba muerto, que estaba todavía vivo. Pero las cantineras lo habían despojado de todo, estaba desnudo, estaba muerto de frío, o sea, escenas súper crudas de eso, de cómo la vida al final tiene momentos para
para una cosa y para la otra, ¿no? Y la guerra efectivamente demuestra muchas veces esas miserias en grado sumo, ¿no? No, española. No, española, más bien. solían ser españolas. Españolas. Y claro, ten en cuenta que esto es Sevilla, se organiza desde Sevilla. Muchas veces vendrían directamente con las tropas desde Sevilla, porque los sevillanos, también hay que entender otra cosa. No conocieron la guerra como los pueblos. Bueno, se producían hubo una gran batalla en el puente de Triana, pero fue ya en el momento en que se les expulsa, ¿no? Que hay que entender que cuando ocurre la invasión de Sevilla, la invasión de Andalucía, a ver, nadie sabía que eso iba a durar 2 años nada más, que la ocupación iba a ser 2 años. Napoleón era el que iba a cambiarlo todo, Europa entera. El antiguo régimen había caído, se acabó todo. Entonces todo el mundo se fue acoplando a ese sistema. Los ilustrados, que hemos comentado, el notario don Félix Morán, que es un personaje increíble, era de buena fe, era afrancesado, admiraba a los franceses. Y dice, y Napoleón, que había sido su ídolo, sin embargo, no podían entender cómo Napoleón ahora imponía las cosas de esa manera, les ponía cadenas, mandaba saquear o autorizaba el saqueo. En fin, es un poco ese... La época es... justamente el hecho de que estemos ante unas memorias, hay que comprender que en la época las memorias llevan un tiempo en absoluto, podríamos decir... se escriben muchas memorias en Francia. Yo creo que en la estela de Chateaubriand, que es el gran memorialista francés, ¿no? Una obra impresionante que son sus memorias de ultratumba, ¿no? Si no le cambio el nombre ahora mismo, me parece que se llama así, memorias de ultratumba. Entonces, ese espectacular documento literario que es los volúmenes de Chateaubriand, que cada vez están más prestigiados como obra literaria inmensa, pues sirve de modelo a este ilustrado. Y él quiere también hacer sus memorias. Era muy típico que un noble como Chateaubriand, que había sufrido terriblemente la revolución y que estaba, en fin, que había, en fin, contemplado lo que se está produciendo en este siglo, ¿no? Se está produciendo, como Juan ha dicho, el colapso del antiguo régimen, y entonces viene un tiempo nuevo que de alguna manera, pues lleno de la palabra libertad y sobre todo igualdad, va a intentar superar el mundo antiguo, pero claro, lo va a hacer al precio de la guerra, de unos enormes costes, porque estamos ante, en fin, un choque terrible del mundo moderno. El parto del mundo moderno va a estar lleno de guerras, ¿no? Y claro, Chateaubriand y José Sanson son conscientes de que están viviendo un tiempo único, y entonces escribir las memorias de ese tiempo único como testigos, ¿no? Testigos de ese tiempo único, pues es algo que en fin, que ellos son conscientes de ello y quieren dejar constancia. Y fijaros cómo él pues va tomando esas notas, porque de alguna manera está, digamos que está de moda las memorias, ¿no? Y él sabe que algún día tendrá sentido poner en orden esas notas. Entonces, en la obra de Juan se dan cita tres tiempos, ¿no? El tiempo de los hechos, 1810-1811, en nuestra Huelva y Sevilla, el tiempo del joven Sansón, el tiempo en el que este anciano ilustrado, comandante retirado en su senectud, escribe las memorias, que muchas veces son justificativas y demás, y claro, pues de alguna manera él intenta justificar, claro, y explicar lo que ha vivido y por qué se ha vivido, y sacar de eso lecciones en torno a yo he dicho a veces a la condición humana, porque está ahí, pero también está el tiempo actual en el que Juan nos ofrece la obra. Entonces yo quiero felicitar a Juan porque él escribe muy claro, él escribe muy bien, él está haciendo ahí un análisis, una contextualización que es muy de agradecer, ¿vale? Yo tengo que decir entonces que si el libro se lee cuando se lee a Sansón y tenemos un documento del siglo XVIII con ese lenguaje, en fin, magnífico y de agradecer, como sabéis, pues también está en lo que hace Juan. Entonces nos trae un documento, nos lo ofrece, nos lo traduce, lo contextualiza, lo analiza, y encima pues tenemos que, en fin, sacamos pitanza, ¿no? Porque nos enriquece muchísimo las reflexiones que hay. A ver, yo quiero... La literatura también, ¿no? Yo lo hago con una intención. Bueno, primero lo hago porque me gusta.
Pues eso está es lo primero. Si no me gustara, no me pegaba los lotes que nos pegamos, tú sabes lo que es. Somos masoquistas. Pero lo hago como una aportación más al conocimiento de un periodo que en nuestra zona pues todavía está poco conocido. Hay gente que ha hecho ya grandes cosas sobre la guerra de la independencia. Ni soy el primero ni voy a ser el último. No sé, María Antonia Peña, la rectora, una gran especialista y tiene un par de publicaciones increíbles, ¿no? José Saldaña de Ayamonte, precisamente él estudia mucho toda esta relación de la frontera, porque los portugueses eran aliados, los ingleses y los portugueses, todo eso está muy estudiado también. David González Cruz, hay una chica también que ha estudiado el tema de la sierra. Bueno, pues una aportación más. Yo creo que la aportación va más que en los hechos militares, las campañas y tal, va en la vida cotidiana, precisamente, en esto que hablamos de las reflexiones sobre la vida, al fin y al cabo, porque ¿sabéis lo que querían los aldeanos de la Sierra de Huelva cuando llegaba el oficial? Déjamelo. Sí, pues iba yo. ¿O lo iba a decir tú? No. Sí, léelo tú, porque es la cita que abre el libro. Yo iba a decir que hay una otra contradicción, porque las contradicciones son las que enriquecen lo que son las cosas a veces, para verlas con claridad. Hay otra contradicción entre la gran política justificada y demás, y luego pues cómo eso se repercute en la vida normal de la gente, ¿no? Entonces, los ideales que antes dije yo que justificaban una guerra, pues se oponen a la vida, se oponen a la normalidad. La gente, ¿qué es lo que quiere? Claro, si tú le dices a la gente que hay unos ideales magníficos de libertad e igualdad, pero estás dominándolo, ¿no? Estás haciendo que su vida no tenga orden, que no haya paz. A ver, yo no creo que haya que ser muy tonto para elegir. Es decir, la gente lo que quiere, en principio, es, por supuesto, progresar, pero yo creo que clama por poder, como se dice, vivir en paz, vivir en orden. Entonces, todo este mundo moderno revolucionario, que está lleno de ideas que nosotros ahora aceptamos como conquista progresiva de la historia, en aquel entonces pues era todo un mare magnum, ¿no? En fin. Entonces, hay un testimonio aquí que Juan recoge, que Sansón recoge, de una aldeana, ¿no? De una aldeana de la Sierra de Huelva, creo que recordar. Sí, no dice el pueblo exactamente, pero ahí va. Entonces, debe ser por la zona de la Nava, claro, me suena que es por ahí. Entonces se dirige a Sansón y le viene a decir lo siguiente: ¿cuándo se acabará esta maldita guerra?, nos decían. Es sin duda un castigo que el cielo nos envía por nuestros pecados. Después de todo, ¿qué nos importa que sea Pedro o Pablo quien reine sobre nosotros? Que sea Fernando o José. La paz, señor oficial, eso es lo que deseamos. Claro, es Fernando evidentemente VII, José I, como claro, imagináis. Claro. Las disputas, las grandes disputas, dinásticas o monárquicas y demás, pues se libran, por supuesto, se supone que la gran política debe estabilizar un territorio, que haga posible la vida de la gente, ¿no? Pero claro, mientras eso ocurre, cuando la guerra está, pues la verdad es que se lleva por delante todo claro, lo que más amamos, ¿no? Entonces la guerra es el mayor mal, ¿no? Hay que pensar que la guerra de la independencia son 6 años en toda España, más o menos, según la zona. Muchas veces, para nosotros, el gran referente desastroso es la guerra civil. Bien, la guerra civil efectivamente fue una tragedia increíble, la tenemos muy reciente, pero si nos fijamos en nuestra zona, pues aquí no hubo ninguna batalla importante durante la guerra civil. Hubo, eso sí, fusilamientos, desmanes de todo tipo, en retaguardia fue horroroso, pero durante la guerra de la independencia nuestra zona estuvo sometida, como mínimo, durante 2 años a constantes enfrentamientos, saqueos, el estado en el que, y se ve perfectamente en el archivo, mi amigo Fran lo sabe, que cuando me voy mucho a 1810, 1811, se ve perfectamente el estado en el que el pueblo está absolutamente exhausto, porque no son solo los servicios o las manutenciones que se hacían al ejército francés o los saqueos, es que el ejército del condado, cada vez que pasaba,
exigía suministros en cebada, en pan, en menestras, en caballerías, requisas. Por cierto, la requisa de caballos en el Almendro y en Castillejo, que es casi cómica, vista desde ahora, pero resulta que, claro, el problema es que en una de las acciones que hacen sobre Castillejo hay tiros. O sea, les responden, los españoles responden. Entonces eso ya autorizaba automáticamente la entrada del saqueo. Si no había tiro, o sea, si no había enfrentamiento armado, pues le requisaban o lo que fuera, pero esto autorizaba directamente el saqueo. Bueno, pues el 28 de Infantería Ligera, en el Almendro y en Castillejo, requisan todos los animales de labor, o sea, todos los mulos y los burros, todos. Lo que supone eso en pueblos agrícolas que además estaban ya esquilmados, ¿no? Se los llevan todos y ahora bajan hacia el sur y claro, eran soldados de infantería, pero ahora estaban encantados porque ahora llevaban su burro, su mulo, llevaban el equipaje en el burro y en el mulo y van encantados, muy bien. Pero a la altura aproximadamente, no lo dice pero debieron bajar por la carretera que va hacia San Silvestre, Villablanca, hacia Lepe. Y antes de llegar a Lepe, se plantean el jefe, el general que creo que era, no sé si era Gazán, bueno, el general se plantea que si reciben un ataque en esas condiciones es imposible defenderlo con la cantidad de animales que... Y entonces la orden es abandonar los animales. Y abandonan todos los animales y solo le permiten a los oficiales que se queden con los que consideren absolutamente necesarios para el servicio de la tropa. Sansón, muy cuco, se queda con 4 animales, 3 o 4, no recuerdo bien, uno para él y los otros los acaba vendiendo en Sevilla y quedándose con el dinero. Bueno, y además hace una justificación muy curiosa, dice, bueno, al fin y al cabo tampoco está tan mal porque lo único que hacíamos era los dejábamos en España, se los quitábamos a uno pero los dejábamos en otro sitio. O sea, bueno, realmente es una justificación que puede resultar cómica, pero imaginaros lo que es despojar a estos labriegos de su... por cierto, otro detalle que la protección que este hombre da a las 50 mujeres que hay en la casa del Almendro, porque consigue, claro, él obliga a que no se saquee esa zona, ¿no? Entonces, pues, en agradecimiento, él dice, yo les debo la vida. Por lo siguiente, porque cuando la tropa va a salir a la mañana siguiente hacia la Puebla, van hacia la Puebla y desde ahí a los frentes de Badajoz, porque bueno, eso es otra historia. Extremadura estaba en contacto directo, o sea, ahí los frentes extremeños eran importantísimos para Napoleón y precisamente por el hostigamiento de las tropas españolas de aquí. Pues lo cierto que... se marchan, ¿no? Y la orden era salir a tal hora de la mañana. Pero a él, como la casa esta, donde él se aloja, está un poco alejada, no le llega la hora, no le dicen la hora, no le dicen exactamente la hora. Y entonces cuando se levanta, la tropa se ha ido. Y él se encuentra en un pueblo que ha sido saqueado por sus tropas, solo. Y dice, van a pagarla conmigo, vamos. Y son precisamente las mujeres, claro, las 50 mujeres, las que le ayudan a salir y convencen para que lo dejen irse y consiga unirse a la tropa que va hacia la Puebla, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo otra vuelta del destino, ¿no? Que demuestra que es la condición humana lo que late debajo de todo esto, ¿no? También en el libro aparece en pasaje en el que Sansón nos describe la belleza de nuestra tierra. Está verdaderamente entusiasmado. Hay que pensar en la belleza de la Sierra de Huelva. Yo creo, Juan, que del Andévalo en parte y ya aquí en Castillejo. Y hay un detalle que viene a decir que desde la altura de Castillejo se ve el mar o adivina la planicie, ¿no? Del mar. Entonces comenta que es de una belleza espectacular, está entusiasmado, pero es que eso mismo comenta de Sevilla. Claro, Sevilla es aquí, en fin, una ciudad que le ya dije antes por qué. Entonces realmente están viviendo un sueño romántico. Hablemos un poquito de Sevilla. Sí, Sevilla. Aunque el entusiasmo que tiene por Sevilla, yo diría, y por la belleza de la sevillana, y por porque era 22 años la tropa francesa. Claro, y unas chicas sevillanas que no sabían que dentro de 2 años los franceses no iban a estar allí.
Entonces, evidentemente, pues era el nuevo tiempo y eran esos uniformes y tal y cual. Entonces, él cuenta cómo... Eso dice, que del uniforme tiene algo especial para... él cuenta como en una fiesta en la calle San Isidoro, además, dice el sitio y tal, una fiesta con las chicas y tal y cual, y entonces un amigo suyo, de otra unidad, pues cuando termina la fiesta le dice, no te vayas, vamos a ir a tal sitio, y lo lleva a la casa de una de las chicas, que ya en plena noche, y entonces hacen una especie de ronda, o sea, le cantan y tal, y dice, y me vi subiendo por las escaleras al balcón, y entonces es verdaderamente un pasaje, y esta era una tal Dolores, que por lo visto le hizo verdaderamente tilín, hasta el punto de que, estando acantonado en Sanlúcar, llevaba un tiempo allí, Sanlúcar la Mayor. Sanlúcar la Mayor, claro, eso era zona totalmente francesa. Entonces, estando acantonado allí, él se escapa con otro y se van a Sevilla andando, con el peligro de que un soldado o dos soldados sueltos eran presa fácil de campesinos, de cualquiera, ¿no? Y entonces se va a buscar a la muchacha esta. Y después estaban las otras chicas, porque aquí hay varias referencias a la prostitución. O sea, él habla de cómo disfrutaban en la calle de la Sopa con las ninfas de la calle de la Sopa. Y es que la calle de la Sopa es una calle que está por detrás de donde está la Seta hoy, detrás de la iglesia de la Anunciación, una calle que ha tenido prostíbulos hasta los años 20 del siglo XX, ¿no? Entonces, era una de las cosas que Sevilla les ofrecía, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que era la ciudad de la retaguardia, una ciudad además con mucho encanto. Hay una parte en la que él no parece un militar, parece un viajero. Eso, sencillamente. Porque yo creo que, claro, él vive también de eso, o sea, yo creo que está viviendo también una aventura personal, es decir, de un conocimiento de un país, de unas costumbres, está entusiasmado con España, y Sevilla, y claro, todo lo que pero está en ese sentido es un poco profético, digamos, porque el gran impulso del tema español viene con Théophile Gautier, que es de mediados del siglo XIX, o sea, cuando él está escribiendo las memorias, es cuando Théophile Gautier publica el viaje a España, ¿no? Hombre, antes había habido también otros viajeros, ¿no? Había habido otros viajeros, pero ese capítulo que él le dedica a Sevilla, en el que cuenta la fundación romana, que si Hércules, que si César, todo eso, es que es lo que luego van a hacer los distintos viajeros que vienen después, ¿no? Es de época eso. Así que Sevilla para ellos pues era la ciudad deseada, como yo le llamo en algún momento. Era el descanso del guerrero, y luego Huelva pues era la marcha, el combate, los pueblos arrasados, Gibraleón que dice que las casas estaban miserables, pero claro, estaban miserables por lo que había pasado, porque Gibraleón estaba justamente en una zona que era terreno de nadie, es decir, ahí entraban los franceses, entraban las tropas españolas continuamente, ¿no? Sí. Así que bueno. Difícilmente defendible y muy acosada. Bueno, pues yo creo que el sentido común dice que no podemos cansarnos mucho más, ¿vale? Sí. Entonces yo me voy a permitir que le demos un aplauso a Juan, por favor. Sí, os por tan magnífica obra. Y yo me voy a permitir agradecerte tu lectura tan atenta, tu colaboración y tu ofrecimiento para poder echar este rato que creo que nos permite profundizar en aspectos de la obra que creo que son de gran interés. Ahora ya la cuestión está en manos de los lectores, habrá quien le guste, habrá quien le guste menos. A Bella le encargo que se lea la parte en francés, porque hay un apéndice grande, porque mi intención era que no quedara solo en mi traducción, sino que estuviera a disposición de otras personas que pudieran reelaborar o reinterpretar. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia, y si queréis hacer alguna preguntita, algún comentario, alguna cosa. ¿Dónde poder hacerte con el libro? Bueno, el libro lo ha publicado la Diputación,
¿vale? Lo tenemos aquí, lo podéis adquirir aquí y lo lleva la papelería Calle Nueva, ¿vale? Si no lo queréis adquirir aquí, lo podéis comprar en la papelería Calle Nueva. Yo creo que él se quedará un ratito firmando, ¿no? Si la Sí, gente yo quiere, si queréis que os firme alguno, pues lo firmo. Pero hay una cuestión, ¿no? Sí, digo. No, que disfrutaréis con el libro. Sí, eso sí, por bueno, supuesto. me consta que José también lo ha leído porque lo hemos Sí. comentado hace poco. Sí, sí. Eso que empieza Sí, yo también, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, yo en el libro le voy dando la palabra a Sansón y la voy retomando yo luego. Vamos haciendo una especie de dueto, de diálogo entre... porque tenía la opción, de hecho, en un primer intento con una editorial concreta, me pidieron que fuera el manuscrito entero. Y yo dije que eso no podía ser, porque Sansón mezcla sus recuerdos con una erudición fuera de sitio completamente, porque se va a las batallas de los griegos y de los romanos, y era un hombre muy culto, indudablemente, pero eso era infumable. Entonces yo opté por trocear de alguna forma el manuscrito. El manuscrito está ahí, si alguien en algún momento necesita, nada más que tiene que ir a la fuente, que yo lo indico aquí, y yo no... esto es una obra sobre el manuscrito. También decir que, por desgracia, como está incompleto, yo tengo que soltar a Sansón en 1811 en un momento concreto que me da mucha pena, mucho coraje, porque queda todo el final, queda todo lo que pasó hasta que cae Sevilla. Y después me lo encuentro otra vez a él creo que era en Bélgica, porque él sigue con las tropas napoleónicas en Bélgica, en Maguncia, en Maastricht, y en la defensa de Maastricht tiene una referencia a ¡ay, qué tiempo aquellos de Andalucía! Echa de menos. ¡Qué tiempos aquellos de Andalucía donde nos alojábamos! ¿Qué tendrá Sevilla y Huelva? Vuelve a Sevilla. Claro, porque no sé si en Maastricht o en Maguncia tiene incluso, claro, Napoleón estaba ya muy de capa caída, tiene incluso que compartir el alojamiento, dice, en la casa de una vieja, en una habitación, 2, metidos en la misma cama. O sea, comparado en Moguer, cuando le ponen la cena opípara, sí, aquella que... O sea, él echa de menos sus tiempos en Andalucía, sobre todo en Sevilla y en Retaguardia, que era donde lo había pasado bien, ¿no? En fin, pues un poco la... Dime. ¿Dónde nombra Cartaya y por qué? Por curiosidad. Cartaya solamente lo nombra, creo que un par de veces, una porque dice que hacen una marcha de regreso y pasan por, creo que Lepe, Cartaya, Gibraleón y tal, y la otra es el momento que dice Cayetano, que llegan desde el norte a Castillejo y suben, o sea, ven las últimas estribaciones de Sierra Morena, creo que están en Peñamaya, en concreto, que es la peña que hay detrás del Almendro, y desde ahí miran la planicie hacia el mar. Y habla del mar. Entonces, Claro. Juan dudaba que se pudiera ver el mar desde ahí. Yo creo... El eje del Sí. río Piedras, Ujú. de los ríos del Lancón, Sí. se ve la Peñamaya en el centro, se ven los... Pero yo no sé si yo estaba en Peñamaya, yo trabajé en La Puebla 2 años y eso lo he hecho muchas veces, y un par de veces paré en Peñamaya porque efectivamente la visión sobre Castillejo y la llanura es impresionante, pero claro, yo no veo muy bien. Ya el mar, ya que se viera el mar no lo sé, pero Desde ahí se ve, o sea, es una referencia... Sí, totalmente. sí, no, y desde el castillo, de aquí desde el castillo, cuando hay un día claro y cuando el pedazo de árbol ese tan grande que nos han puesto para que no veamos el castillo nos lo permite, se ven los cabezos de Castillejo. Entonces, él dice expresamente, y allí al fondo está el condado, porque le llama el condado a toda la zona que no está ocupada por los franceses. Sí, cuando hay niebla o parte de... Sí, y ahí está el condado, y está Ayamonte, Cartaya, Huelva, el puerto de Huelva, y lo cita, ¿vale? Y claro, esa zona era para ellos el peligro. Sí. Dice, y ahí está el mar infestado de barcas cañoneras que... Donde no- iban de campaña, claro. Claro, porque es donde ellos no tenían el dominio y donde cuando venían o cuando eso eran combatidos con dureza, ¿no? Así que, bueno, pues si no esas se son ve, las referencias a si Cartaya. no se ve el mar con los ojos, que Juan es un poco miope, yo creo que Sansón tenía un catalejo. También es posible, es posible. Lo vio, o sea, se ve perfectamente, bueno. Pues nada. Sur de Tarsis y se ve el mar.
Pues entonces llevaba razón Sansón, Sí. está claro, porque La él altura. habla claramente del mar, habla Sí. con claridad, le impresiona esa... Claro, venían de toda la sierra, Es que hay que pensar- y ahora de pronto ven esa extensión que es... Hay que pensar que no habría tantas construcciones, que el aire era más limpio y que la gente tenía mejor vista que nosotros. Bueno, eso ya es otra historia. ¿Hay alguna otra cosilla que queráis comentar? ¿Alguna pregunta, algún detalle? Bueno, pues a mí me hubiera gustado que hubiera más cosas de Cartaya. De hecho, os podéis imaginar que fue lo primero que apunté en mi cuaderno, pero nada, todo lo que salía era básicamente eso, el Andévalo, porque claro, eran las zonas donde más Copón o sea, Francisco Copón y Ballesteros actuaron fundamentalmente desde Villanueva de los Castillejos y desde el Almendro, que eran sus cuarteles generales, ¿no? Y desde Sevilla hacia la Sierra de Huelva, lo que es todo eso Ahí también. está. Y Huelva. Entonces, Sí. Juan, de la vieja leyenda cartallera, de que data de varias generaciones, de que cuando estuvieron los franceses cogían a los que se quedaban rezagados y los tiraban al pozo. Eso se ha escuchado mucho y se ha escuchado también el Lepe yo lo he escuchado muchísimo. Sí, lo del francés, un francés aislado y al pozo, ¿no? Lo echaban al pozo. Eso se ha oído, pero yo no tengo constancia. No tengo constancia, pero Hombre, lo que sí está como claro, amigo. que él cuando sale solo, porque además lo hace un par de veces, cuando se escapa solo para ir a Sevilla por su cuenta y tal, el miedo es que va aislado y que los españoles, o sea, sobre todo dice ¿cómo dice? Los labriegos, no sé qué, que los atacaban. Que gastan garrote, diríamos. Claro, Bueno, que tenía... efectivamente. sí, sí, podía. Así que, Dime. dime. Todas las 50 mujeres. Bueno, supongo que unas 50. como yo diré que aquí habría unas 50 personas, más o menos. La escena es súper plástica. Como hay otra escena también, en la plaza de Moguer. En la plaza de Moguer resulta que él él está en Moguer y viene un enviado, un emisario de Ballesteros a negociar un canje de prisioneros. Entonces el príncipe de Arambert, que era uno de los generales importantes de la zona, le dice que él no puede negociar eso, que eso tiene que ser directamente el mariscal Soult en Sevilla y que se vaya. Pero el emisario dice que está autorizado a quedarse en Moguer, digamos recluido en Moguer, hasta que se haga la consulta. Bueno, entonces él va con un trompeta, dice mi trompeta, y se quedan un par de días en Moguer. Bueno, pues hay una escena en la que está el trompeta español jugando a las chapas, como se jugaba aquí en las bodegas, en la plaza de Moguer con los franceses. Y entonces había una serie de prisioneros españoles que estaban recluidos en el ayuntamiento de Moguer. Y estaban en la galería alta que tiene el ayuntamiento, y estaban allí y estaban viendo la escena. Y claro, la reflexión es, hay que ver las cosas de los enemigos jugando y los españoles prisioneros y él allí. En fin, era una de eso que la guerra tiene momentos en que somos enemigos, pero otros en que vamos a hacer como lo de Hitler, ¿no? Al fin y al cabo es lo de Hitler. Sí. Oye, es el enemigo. Ojalá Putin y Zelensky se reúnan y tomen un café mágico o algo. Más bien me imagino que va a ser complicado. Bueno, alguna vez tendrá que acabar. Ahí. Claro. Alguna vez debería venir la paz. Bueno, si tenéis alguna cuestión que queráis comentar, pues nada, pues espero que sea de vuestro agrado y nada, pues si queréis que os firme algún ejemplar, aquí estoy. Muchas gracias por todo.